El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo 27 de julio que Estados Unidos y la Unión Europea habían llegado a un acuerdo comercial que incluye un arancel del 15% a los bienes del bloque que entren en Estados Unidos, además de compras significativas de la Unión Europea de energía y equipos militares estadounidenses. El acuerdo también prevé que la Unión Europea invierta $600 mil millones en Estados Unidos. Europa acaba de firmar un tratado de aceptar su rendición. Lo que se ha firmado entre Ursula von der Leyen y Donald Trump es visto por muchos como una de las mayores humillaciones comerciales de los últimos años. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿no tenía Europa herramientas para negociar? Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Ávila, contador, economista y asesor financiero. Y si quieres entender lo que pasó realmente detrás de este pacto que se dio Europa, y si Francia puede ser su última esperanza para salvarlos de este ridículo, quédate conmigo, que vamos a ver esto y más en Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Conflicto con el amigo. Para entender cómo Europa se metió en esta situación, en la que terminó aceptando un acuerdo tan desigual, hay que mirar el contexto. Donald Trump amenazó con aplicar aranceles de hasta un 30% y en algunos casos hasta un 50% a productos clave como autos, medicamentos, acero y tecnología. Y no eran amenazas vacías. Ya había subido unilateralmente los aranceles meses antes. Y sus medidas contra el acero y el aluminio europeo seguían vigentes. La fecha límite era el 1 de agosto. Y para Europa, eso implicaba un golpe durísimo. Se ponían en riesgo hasta 5 millones de empleos, la economía alemana, ya debilitada, podía entrar en recesión, y todo el comercio transatlántico quedaría atrapado en un caos legal y logístico. Las grandes empresas europeas, especialmente las automotrices alemanas, presionaron para evitar una guerra comercial, y la Comisión Europea decidió tragarse su orgullo. El resultado: arancel del 15% para la mayoría de las exportaciones europeas, compromisos de inversión y energía no vinculantes, y un discurso oficial que intenta venderlo como estabilidad. Pero cuando uno ve las cifras y la asimetría, se da cuenta de algo muy claro. Esto, lejos de ser una victoria, fue una rendición táctica. ¿Qué se dio a Europa exactamente? Bien, para que la Unión Europea evitara un arancel del 30%, en su lugar aceptó uno del 15% sobre el 70% de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Un cambio completamente drástico, ya que antes de Trump, el arancel promedio era de apenas el 2.5%, lo que implica que se ha multiplicado por 6 el costo de exportar hacia la Unión Americana. Pero eso no fue todo. La Unión Europea también se comprometió a comprar $750 mil millones en energía estadounidense. Gas natural, petróleo, combustible nuclear, todo en un plazo de 3 años. Además, prometió que las empresas europeas invertirían $600 mil millones adicionales en territorio estadounidense. Nuevamente, todavía no es legalmente vinculante, pero Trump ya lo ha vendido como un triunfo. Y Europa lo aceptó para apaciguar la presión. En total, estamos hablando de $1.35 billones en compromisos a favor de Estados Unidos. Para ponerlo en contexto, esto supera los ingresos anuales de España. A cambio, Estados Unidos mantuvo el 50% de aranceles sobre el acero y el aluminio europeo y accedió a aranceles 0 por 0 solo en sectores muy especiales: aviones, ciertos químicos, semiconductores y no mucho más. Mientras que en productos agrícolas, la Unión Europea se comprometió a abrir su mercado para cosas como nueces, mariscos y alimentos para mascotas. El problema es que no van a tener que cumplir necesariamente con los estándares de calidad que exigía la Unión Europea. La gran ironía: lo que Europa logró fue previsibilidad según la Comisión. Es decir, saber que vas a pagar el 15% en lugar del 30% sobre la gran mayoría de tus exportaciones. Pero eso tiene un costo. Se van a encarecer las exportaciones, algunas empresas podrían mudarse a Estados Unidos para evitar los aranceles de Donald Trump, y sectores como el automotriz o el farmacéutico podrían perder miles de millones al año. Ante esto, uno no puede evitar preguntarse, ¿es que Bruselas no tenía con qué negociar? ¿Capitulación estratégica? Lo cierto es que la Unión Europea no estaba indefensa. Contaba con una serie de herramientas legales y estratégicas para hacer frente a la presión de Donald Trump, pero no las usó. Entre esos instrumentos destacaba el instrumento anticoerción, también llamado la bazuca comercial europea.
una herramienta aprobada en 2023 que permite imponer contramedidas sin necesidad de unanimidad. Pese a ello, la Comisión Europea suspendió paquetes de represalias contra los Estados Unidos, incluyendo aranceles por valor de hasta $100.000 millones y restricciones comerciales para sectores clave. Más aún, expertos han señalado que la Unión Europea no aprovechó todo el peso como mercado único más grande del planeta, ni impuso condiciones sobre tecnología, servicios financieros o normas digitales. Todos el talón de Aquiles de las empresas de servicios de los Estados Unidos. Entonces, si tenía estas herramientas, ¿por qué Bruselas no las usó? Bueno, resulta que su negociadora, Ursula von der Leyen, una alemana presionada por empresas automotrices alemanas, en una situación en la cual la economía de este país está en riesgo de recesión, apostó por la desescalada. Es decir, apostó por la sumisión. Vaya que las empresas alemanas y otras de Europa estaban dispuestas a asumir cierta carga de aranceles a cambio de no perder el mercado americano, porque si no sería un desastre para las empresas nacionales alemanas. En resumen, herramientas había, pero la fragmentación de la política interna, además de la dependencia del apoyo militar estadounidense hacia Ucrania, hicieron que la Unión Europea optara por negociar desde la debilidad, no desde la fuerza. Y ante este oscuro panorama, solamente queda una posible salvación ante este acuerdo completamente desastroso. ¿Puede Francia salvar a Europa? Hasta ahora lo que ha firmado la Unión Europea con los Estados Unidos no es un tratado cerrado. Es un marco legal, un borrador de intenciones, que todavía necesita definirse en detalles técnicos y, lo más importante, ser ratificado. ¿Y por qué eso importa? Porque si en el futuro este marco se transforma en lo que se conoce como un acuerdo mixto, es decir, uno que incluye no solamente el comercio, sino inversiones, energía o estándares regulatorios, entonces requerirá aprobación de los parlamentos nacionales. Y ahí es donde Francia entra en juego. ¿Por qué? Bien, porque ya tiene historia saboteando acuerdos comerciales. En diciembre de 2024, tras más de 2 décadas de negociaciones, la Unión Europea firmó un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, el que iba a ser considerado uno de los acuerdos comerciales más grandes del planeta. Pero Francia, liderando la resistencia junto a Polonia, Austria y los Países Bajos, se negó a apoyarlo. El resultado, el texto ni siquiera fue enviado a los parlamentos nacionales. Vaya, el acuerdo quedó congelado antes de entrar en vigor. Si el pacto con Estados Unidos se convierte en un acuerdo mixto, también necesitará la aprobación parlamentaria del gobierno francés. Y resulta que Macron y el primer ministro francés Bayrou ya calificaron el nuevo acuerdo como una sumisión inadmisible. Así que sí, es posible que Francia tenga el poder para bloquear esta rendición, tal como lo hizo con el acuerdo del Mercosur. Solo falta saber si usará esta vez sus poderes para salvar a Europa. Lo que acaba de ocurrir entre Europa y Estados Unidos no es un acuerdo, es una advertencia. Una advertencia de que incluso los bloques más poderosos del mundo pueden terminar negociando desde la debilidad, tragándose compromisos a medias y vendiéndolos como estabilidad solo para no admitir que perdieron. Von der Leyen tenía herramientas, tenía opciones, pero eligió no usarlas. Y lo más preocupante es que esta decisión podría marcar un precedente. Si hoy cede así ante Trump, ¿cómo negociará mañana frente a China, las Big Tech o en nuevos acuerdos energéticos globales? De momento la pelota está en manos de Francia, quien ya ha frenado tratados antes. La pregunta real aquí es si se atreverán a hacerlos nuevamente ahora que la presión viene de Washington. Definitivamente no es lo mismo negociar con Estados Unidos que con Mercosur, y definitivamente la presión va a ser mucho más brutal que con el bloque comercial sudamericano. Sin embargo, precedentes hay y de momento la esperanza no ha muerto. Es ínfima, pero todavía queda. Así que ahora la pregunta va para ti. ¿Europa está haciendo lo que puede para sobrevivir en un mundo que ya no controla? ¿O definitivamente todo ya está perdido para la Unión Europea? Te estaré leyendo en los comentarios. Yo soy Álvaro Ávila, contador, economista y asesor financiero, y si te interesa saber cómo el poder se negocia, cómo se cede, y cómo a veces la política es capaz de disfrazar una rendición como una victoria, entonces este canal es para ti. No olvides por favor suscribirte, dejarme tu like, darle a la campanita de YouTube para que te avisen cuando suba nuevos videos, y si este video te agrada, no olvides compartirlo para que más gente acceda a esta información. También te recuerdo que los jueves en la noche estoy haciendo la edición en vivo del podcast de Ecos Financieros con mi compañera Mari Carmen Rojas.
donde tratamos los temas más relevantes de la semana de una manera cercana, explicándote qué pasó, por qué pasó y qué implicaciones tiene para Latinoamérica y en tu propio bolsillo. Te esperamos allí. Y si esta información te pareció escandalosa, mira este video donde me puse a analizar si realmente la Unión Europea es capaz de volver a ser la hegemonía del planeta. Seguramente la respuesta te sorprenderá. Te habló Álvaro Ávila, esto fue Ecos Financieros y te espero en el siguiente video.